Chicos, una cosa rapidita también, ¿vale? Basada también en las dificultades y los errores que vi que cometimos en la unidad 6, donde ya trabajamos esto. Una cosa muy importante, repito de nuevo, que en la capa además no cabía bien. Do, does, auxiliares para los verbos que ya sabemos que no sean del grupo de los 5 fuertes, para preguntar en presente, ¿vale? Verbos que pueden ser regulares, irregulares, lo que sean, ¿vale? Y don't, doesn't para formar frases en negativa, lo mismo con el mismo grupo de verbos que no son ninguno de esos 5 fuertes. Con todos los demás tenemos que usarlo. Y de la misma manera usaremos lo que hemos dicho en pasado, did, didn't, ¿vale? Bien, por ejemplo, voy a poneros una frase para que veáis lo que no debemos hacer. Por ejemplo, ella va al colegio. ¿Os acordáis que dijimos que a los verbos en tercera persona, en presente, les tenemos que poner la S? A veces es S, a veces será ES, por ejemplo en este caso, ¿no? Goes. Vale. Ella va al colegio. She goes to school. Ella va al colegio. ¿Vale? To school. Vale. Si yo la quiero poner en negativa, una frase en presente simple, normal, ¿vale? Yo necesito este verbo, lo primero identificar cuál era el verbo de la frase que estuvimos un tiempo trabajándolo en el primer trimestre. Vale, ya sabemos que este es el verbo, ¿vale? Entonces yo ahora necesito saber, ¿es to be, to have, can, should o must? No, es el verbo ir, es el verbo to go. Entonces, si yo quiero poner esta frase en negativa o en interrogativa, necesito el auxiliar. Por lo tanto, para negar necesito uno de estos, para preguntar uno de estos. Como es tercera persona, con she, con he o con it, ya lo sabemos, además fijaos que nos lo indica también el verbo, ¿vale? Que tiene la S, usaremos el auxiliar que ya tiene la S. Y ahora es donde viene lo importante. Si yo la voy a poner en negativa, digo she doesn't go to school. Ella no va al colegio. He usado el auxiliar que me has dicho, señor, vale. Y ahora ya el verbo pierde su S, porque ya el auxiliar lo hace todo. ¿Os acordáis? Siempre os lo digo. El auxiliar lo hace todo. Se pone en negativa y le dice al verbo, tú tranquilo, tú quédate normal. Yo me pongo en negativa, que ahí está el not oculto. Yo me pongo en negativa. Yo cojo la S, por eso en vez de don't usamos doesn't. Yo me pongo tu S. Yo lo hago todo. Tú simplemente relájate. Lo mismo para preguntar. Sería, ¿does she go to school? El auxiliar se pone delante para preguntar y el verbo se queda tranquilito. El auxiliar se pone delante, coge su S porque es el auxiliar en la tercera persona. Nuestro verbo se queda tranquilo. ¿Bien? Vale, esto es repaso de lo que ya sabíamos. Pues lo mismo pasa con lo que estamos trabajando en el pasado, perdón. Si yo ahora voy a hacer lo mismo pero en pasado, si queréis, sigo usando la tercera persona. Nos da igual, porque en este caso en pasado no hay diferencia. Va a ser igual para todos. Da igual que sean he, she o it o cualquiera de los otros pronombres, ¿vale? Aquí siempre vamos a usar did, didn't. Esto lo sabemos de la unidad 6, ¿eh? No me vale que me falléis. Entonces aquí sería she. Vamos a poner la frase en pasado. Ella va al colegio, en pasado sería ella fue al colegio. ¿Cómo es el verbo ir? En pasado. Ah, ya me acuerdo, señor. Tú has dicho que le pongamos ed para poner a los verbos en pasado. Cuidado, que lo vimos en la unidad 6. Este no es un verbo regular, no es goat, ¿vale? Eso no me lo hagáis nunca. Eso, la ed es solo para los verbos regulares. A veces ed, a veces hay algún otro nombre, ¿vale? Pero ed. Por lo tanto, no será go, ni goat, nunca. Era went, ¿vale? El pasado del verbo to go. Pues entonces sería ella fue, ya lo tenemos, nuestro verbo en pasado, to school. Si queremos le podemos poner yesterday, ¿vale? Alguna cosilla así, aunque quede un poco churri. Vale, she went to school yesterday. Señor, ¿no has dicho que hay que ponerle S a los verbos en tercera persona? En presente simple. Esto es pasado simple. El pasado simple es más fácil que el presente. Solo tiene estos auxiliares, no hay que distinguir tercera persona y tampoco, por lo tanto, hay que distinguir la tercera persona en el verbo. Se queda tal cual. Por lo tanto, ahora en negativa sería she didn't
go. Espérate, señor, ¿no pongo went? No. ¿Por qué? Pues por lo mismo que decíamos antes, la función que tiene el auxiliar, hacer todo. El auxiliar es nuestro superhéroe, os lo dije, lo hace todo. Ahora ya es que no solo se pone en negativa, sino que es que encima se pone en pasado. Es nuestro auxiliar en pasado y el verbo se queda totalmente tranquilo, igual que antes. Nuestro verbo se queda en infinitivo, ¿vale? Lo ponemos en infinitivo, normal y corriente, sin S, sin nada, porque además en pasado no ponemos nunca las S, ¿vale? Ni siquiera el auxiliar se le distingue la tercera persona. She didn't go to school yesterday. Y para preguntar, pues sería did. Igual lo ponemos al principio de la frase porque es la estructura de la interrogativa. Se pone al principio de la frase, se pone en pasado y ya el resto disfruta su verbo de la tranquilidad. Did she go to school yesterday? Se acabó. Cuidado con esto, que nadie me vaya a poner nunca she didn't went o did she went. Nunca, siempre el verbo en infinitivo, ¿vale? Una vez que aparecen los auxiliares, siempre el verbo se queda en infinitivo, ¿vale? Ni eses, y mucho menos en pasado, ni eses ni pasados, ¿vale? Se queda tal cual. Venga, pues un recordatorio importante, por favor, ¿eh? Muchas gracias, hasta ahora.